La Guerra Fría. Antiguos aliados, nuevos enemigos. Eliminadas las potencias fascistas, las grandes opciones ideológicas del mundo se reducían en la práctica a dos: el capitalismo y el socialismo, liderados por Estados Unidos y la URSS respectivamente. El bloque capitalista agrupaba a un amplio conjunto de países de Europa Occidental, América del Norte y del Sur, Australia y Japón. Sus principios eran la libertad de industria y comercio, el predominio del mercado, la propiedad privada, escasa intervención del Estado en la economía, existencia de contrapuestas, y el sistema político era liberal democrático. El bloque socialista, llamado socialismo real o comunismo, tenía su centro en la URSS y rápidamente se impuso en numerosos países de la Europa del Este. Propugnaba la desaparición de la propiedad privada y del mercado. La economía debía ser planificada y controlada por el Estado. El objetivo era la desaparición de las clases sociales, desigualdades y la explotación. El socialismo proponía un sistema sin partidos libres ni libertad de opinión. Ambas opciones eran antagónicas. Que una desapareciera significaba que la otra podría existir, y viceversa. Los orígenes de la ruptura. La Conferencia de Yalta había dividido a Europa en dos zonas de influencia y tanto norteamericanos como soviéticos se mostraron decididos a mantenerlas, extender su área de influencia y configurar grandes bloques de países aliados. La URSS estaba decidida a conservar todas las conquistas efectuadas durante la Segunda Guerra Mundial y a mantener su zona de influencia en el este de Europa. Impulsó la promoción de las llamadas democracias populares con una economía socializada y una política exterior alineada con la soviética. Fue el caso de Rumania, Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria, Polonia, Alemania Oriental, Albania y Yugoslavia. Por su parte, Estados Unidos, para afianzar su dominio en Europa Occidental, obligó a expulsar a los comunistas de los gobiernos de coalición que se habían formado en muchos países. Además, las potencias occidentales se esforzaron en impedir el avance comunista por Europa. Así ocurrió en Grecia. Según la división de Yalta, Grecia pertenecía al bloque occidental y no se iba a permitir un incremento de la influencia comunista. El Plan Marshall y la respuesta soviética. El secretario de Estado americano George Marshall en 1947 expuso que la reconstrucción europea constituiría la mejor arma contra el avance del comunismo, y para ello presentó un programa de asistencia a Europa, el Plan Marshall. Ofrecía ayuda en forma de créditos y donaciones. Como condición, se exigía la expulsión de los ministros comunistas de los gobiernos de coalición. El Plan Marshall fue, evidentemente, rechazado por la URSS. La crisis alemana y el bloqueo de Berlín. El primer escenario del enfrentamiento entre los dos bloques tuvo lugar en Alemania. Este país había quedado dividido al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 4 zonas controladas por los vencedores. La capital, Berlín, se encontraba en territorio soviético. La URSS decidió cerrar las fronteras. A esto se le conoció como el bloqueo de Berlín, que duró casi un año. Estados Unidos reaccionó creando la República Federal de Alemania, y los soviéticos impulsaron la República Democrática Alemana. A esto se le conoce como el telón de acero. Alianzas militares en los bloques. Estados Unidos tejió una red de alianzas y pactos militares con el objetivo de aislar y rodear a la URSS. En 1949 se firmó el Pacto Atlántico, que integraba a Estados Unidos, Canadá y 10 países de Europa Occidental. Fue el origen de la OTAN, organismo de cooperación militar bajo la dirección de Washington. Como respuesta, la URSS y los países del este también estrecharon sus vínculos. En 1949 se creó el Comecon, una organización económica del bloque socialista, y en 1955 una alianza militar, el Pacto de Varsovia, que unía a la URSS y los países del este para garantizar militarmente la seguridad e integridad del territorio comunista. Berlín, símbolo de la Guerra Fría. Berlín era el símbolo claro de la existencia de dos bloques en el mundo, una ciudad dividida en dos sectores, uno en mano de las potencias occidentales, otro en mano de los soviéticos y capital del nuevo Estado comunista alemán, la RDA. La URSS exigía que el Berlín Oriental quedara unido a la RDA o convertido en zona internacional bajo control de la ONU.
pero Estados Unidos se negó. La noche del 12 al 13 de agosto de 1961, el ejército y la policía de la República Democrática Alemana recibieron la orden de levantar un muro para cerrar el acceso de los ciudadanos del Berlín del Este al Berlín del Oeste. Durante 30 años, Berlín y su muro simbolizaron la existencia de dos modelos, dos realidades separadas, aisladas. Conflictos de la Guerra Fría. La Guerra de Corea. Después de la derrota de Japón tras la Segunda Guerra Mundial, el norte de la península coreana fue ocupado por tropas rusas y el sur por los estadounidenses. En 1950, Stalin animó a sus aliados de Corea del Norte a invadir Corea del Sur. La ONU condenó la agresión y aceptó el envío de tropas norteamericanas dirigidas por el general MacArthur. El enfrentamiento duró 3 años y costó más de 1 millón de muertos. La Guerra de Vietnam. En 1960, el conflicto de Vietnam se convirtió entonces en un escenario más de la Guerra Fría, ya que Vietnam del Sur contó con el apoyo de Estados Unidos y Vietnam del Norte con el de la URSS. Este fue el origen de una larga guerra que duró casi 20 años. Fue aquí donde se presentó la primera gran derrota del ejército estadounidense. El conflicto interno de Camboya. En 1967 se inició una guerra de guerrillas contra el gobierno militar de derechas y pro-occidental que había subido al poder tras la descolonización. Este gobierno contaba con el apoyo de Estados Unidos. Se calcula que más de 1,5 millones de camboyanos perdieron la vida durante los escasos 4 años que estuvieron en el gobierno. Conflictos del Canal de Suez. En Egipto, la monarquía había sido derrotada y se instauró una república. Para la modernización del país se proyectó la construcción de la gran represa de Asuán. Requirió ayuda económica y mientras Estados Unidos se la negó, la URSS aportó los fondos. Crisis de los misiles en Cuba. En 1960, el gobierno dictatorial de Fulgencio Batista, aliado de Estados Unidos, fue derrocado por la guerrilla nacionalista de Fidel Castro. La URSS no tardó en ofrecer su ayuda al régimen castrista. En 1961, las autoridades cubanas firmaron entonces un acuerdo defensivo con la URSS para instalar en las islas misiles nucleares que apuntaran hacia Estados Unidos. Detectada la operación, Kennedy ordenó en 1962 el bloqueo naval de Cuba. Primeras señales del deshielo. Los primeros signos de cambio en los dirigentes de las grandes potencias se percibieron en la URSS cuando, tras la muerte de Stalin en 1953, en el Congreso del PCUS en 1956, el nuevo secretario general del partido denunció públicamente los errores y crímenes del estalinismo e inició el llamado proceso de desestalinización. En Estados Unidos en 1960 todo cambia con la elección de un presidente del Partido Demócrata, John F. Kennedy. Su programa de gobierno significó un giro fundamental en los objetivos de la administración, señalando como metas el desarrollo de programas sociales encaminados a disminuir la pobreza y la discriminación racial. La distensión internacional. Los nuevos dirigentes internacionales se presentaron ante el mundo con una actitud más tolerante hacia las diferencias ideológicas y reconocieron el reparto de las respectivas áreas de influencia. Se inició un periodo de diálogo entre las dos superpotencias intencionando a frenar la pugna armamentista y conseguir un equilibrio estratégico. Frenar la carrera armamentística se convirtió en un objetivo prioritario. En 1968 se firmó un primer tratado al que se adhirieron la mayor parte de países del mundo, que prohibía la realización de determinadas pruebas nucleares. El retorno a la tensión. A finales de la década de los 70, se produjeron nuevos focos de conflicto en todos los continentes, que hicieron aflorar las tensiones de los años de la Guerra Fría. Por un lado, se constató un aumento de la oposición a la presencia americana en el mundo y por otro, la URSS reafirmó su política de apoyo activo a los movimientos revolucionarios. Disidencias en Yugoslavia y China. Las primeras disidencias en el bloque comunista surgieron en Yugoslavia, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, y en los inicios de la Guerra Fría. La ruptura entre la URSS y Yugoslavia se produjo concretamente en 1948. Las medidas económicas, sociales y políticas del dirigente Tito alejaron al comunismo yugoslavo de la órbita soviética e inauguraron un nuevo modelo de socialismo bautizado como socialismo autogestionario.
La Revolución China de 1949 y el ingreso del país más poblado del mundo en el bloque comunista fueron acogidos con entusiasmo por la URSS, que colaboró económica y políticamente con el nuevo Estado. Sin embargo, a partir de 1959, las relaciones entre ambos estados comenzaron a deteriorarse cuando los dirigentes chinos expresaron su voluntad de iniciar una vía de desarrollo socialista propia y distinta a la marcada por las directrices soviéticas. Revueltas en Hungría y Checoslovaquia. En Hungría, en octubre de 1956, se originó un movimiento sindicalista y universitario que reivindicaba mejores condiciones de vida, libertad de prensa, retirada de las tropas soviéticas, etc. En noviembre de 1956, 200.000 soldados rusos y 2.000 carros de combate invadieron el país con el apoyo de la aviación. Checoslovaquia vivió en 1968 un proceso similar al húngaro. Las aspiraciones de liberación de amplios sectores de la población impulsaron al secretario del Partido Comunista a iniciar un proceso de apertura y democratización conocido como la Primavera de Praga. Disidencia en el bloque occidental. En Europa Occidental, el liderazgo de Estados Unidos y el clima de enfrentamientos con el bloque del Este eran cuestionados, y en algunos países se dieron pasos hacia una política de mayor independencia y conciliación. Francia fue uno de los estados más resistentes a aceptar el liderazgo de Estados Unidos. En esta línea de defensa del europeísmo frente al liderazgo estadounidense, hay que situar la creación del Consejo de Europa en 1948 y la firma del Tratado de Roma en 1957, que dio lugar a la creación de la Comunidad Económica Europea. Por último, el papel de Estados Unidos en el mundo empezó a ser fuertemente contestado en Europa. Su intervención en Asia, especialmente en Vietnam, fue vista como una agresión injustificable, pero especialmente su política en América Latina generó serias críticas.